Gracia y paz a todos los hermanos y hermanas que van a ver y escuchar este video. Aquí voy a hablarles ahora mismo de la marca de la bestia. La marca de la bestia lo podemos encontrar en los detalles, o vamos a decir, todo lo que concierne a la marca de la bestia en el capítulo 13 de Apocalipsis, ¿verdad? Y ahí en el capítulo 13 de Apocalipsis hay tres personajes. Está el dragón, la primera bestia y la segunda bestia, que es el falso profeta. Estos tres personajes, ¿verdad? Y la marca de la bestia. La marca de la segunda, del segundo personaje, que es la primera bestia del capítulo 13 de Apocalipsis. Pero en realidad, es el protagonista más importante, la primera bestia del capítulo 13 de Apocalipsis. Sin embargo, hay tres personajes, repito, el dragón, la primera bestia y la segunda bestia. Ahora vamos a leer quién de estos tres, ¿verdad?, hace que la marca sea puesta, ¿verdad? ¿Quién de estos tres? Porque mucha gente dicen que será la primera bestia, otros dicen que será el falso profeta, y otros dicen que será impuesto por Satanás mismo, ¿verdad? Sin embargo, vemos en las Escrituras lo siguiente. Vamos a leer capítulo 13 de Apocalipsis, verso 11. Dice: Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Aquí en el verso 11 se está hablando de la segunda bestia, que es el falso profeta. Repito, el verso 11 dice: Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero y hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Vamos a poner atención aquí. Esta segunda bestia ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. O sea que, ¿quién le da la autoridad a esta segunda bestia? No es Satanás, es la primera bestia quien le da la autoridad a esta segunda bestia, que es el falso profeta. Y ejerce esa autoridad delante de la primera bestia, ¿verdad? Estamos hablando de las dos bestias del capítulo 13 de Apocalipsis. Estábamos ahora mismo en el versículo 11, se está hablando de la segunda bestia, que es el falso profeta, el cual ejerce autoridad o toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Dice, ejerce toda autoridad en presencia de ella, o sea, de la primera bestia, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia. Fíjense, esta segunda bestia, que es el falso profeta, hace que los moradores de la tierra adoren a la primera bestia. ¿Ven? Que el falso profeta nunca busca ser adorado. La segunda bestia de Apocalipsis, capítulo 13, que es el falso profeta, nunca busca ser adorado. Vamos a poner atención a estos detalles porque yo escucho muchas veces las exposiciones de los estudiosos de escatología, ¿verdad? Y erran en esta interpretación, porque dan a entender que este personaje, la segunda bestia, es la que busca ser o adorado como Dios, ¿verdad? Sin embargo, no. La segunda bestia, que es el falso profeta, busca la adoración de la primera bestia y ejerce la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que los moradores de la tierra adoren a la primera bestia. En conclusión, la segunda bestia no busca ser adorada. Busca la adoración de la primera bestia. Repito, la segunda bestia, que es el falso profeta, no busca su propia adoración, sino la adoración
de la primera bestia, de quien recibió la autoridad. Seguimos leyendo, dice, ejerce toda autoridad, estoy leyendo el versículo 12 del capítulo 13 de Apocalipsis, dice, y ejerce toda autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. O sea, estas señales hace la segunda bestia, el falso profeta. Hace estas señales. Dice, también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y engaña, verso 14, dice, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, o sea, de la primera bestia. Mandando, escuchen bien acá y pongan mucha atención, dice, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen, escuchen bien, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia, o sea, no a sí mismo. El falso profeta manda a los moradores de la tierra que hagan una imagen o que hagan imagen de la primera bestia, dice, y leamos nuevamente, dice, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió, o sea, de la primera bestia. Repito, el falso profeta manda a los moradores de la tierra a que le hagan imagen a la primera bestia, según se lee aquí, ¿verdad? Entonces aquí vemos que la segunda bestia no busca ser adorada, no busca ser reconocido como Dios. Entonces, por esa razón, mi interpretación de lo que yo he estudiado, el apóstol Pablo no se refiere a esta segunda bestia del capítulo 13 de Apocalipsis en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, verso 3 al 10. Repito la cita. El personaje del cual hace mención como el hombre de pecado el apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, verso 3 al 10, para mí no es la segunda bestia de Apocalipsis, sino la primera bestia. Y la segunda bestia, como dije, no busca ser adorado. O sea, no busca ser reconocido como Dios. Sin embargo, la primera bestia sí. Y esta segunda bestia busca la adoración de la primera bestia. Sin embargo, cuando vamos en el capítulo 2 de 2 de Tesalonicenses, verso 4 dice, el cual se opone, refiriéndose a esa bestia, ¿verdad? A ese hombre de pecado, el hijo de perdición, dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Fíjense que ese personaje del cual habla Pablo en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, verso 3 al 10, ese hombre de pecado sí busca ser adorado, busca ser reconocido como Dios. Sin embargo, la segunda bestia, el falso profeta del capítulo 13 de Apocalipsis, busca la adoración de la primera bestia. Aquí lo hemos leído para que ustedes se den en cuenta que por años, por muchos años, se ha predicado, se ha enseñado de que la segunda bestia del capítulo 13 de Apocalipsis es el personaje, ¿verdad?, del cual habla Pablo, el falso profeta. Muchos dicen que el falso profeta, que es la segunda bestia de Apocalipsis, es el personaje del cual habla Pablo, lo cual yo no estoy de acuerdo. Sigo leyendo. Entonces hemos quedado, ¿verdad?, en el versículo 14, donde dice, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le permitió hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Bueno,
Leemos en el verso 15, sigue diciendo, dice, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia. Pongan mucha atención. ¿Quién es el que, quién es el que le infunde aliento a la imagen de la bestia? Recuerden que el falso profeta manda a los moradores de la tierra a que le hagan imagen a la primera bestia. ¿Y a quién? ¿Y a quién? La pregunta es, ¿a quién se le permitió infundir aliento a la imagen y vivió? ¿A quién? Fíjese, lea, dice, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo aquel que no la adorase. ¿Quién hace esta hazaña de infundirle aliento a la imagen de la bestia? Es el falso profeta, la segunda bestia. Porque es la segunda bestia que manda a los moradores de la tierra a que hagan imagen de la primera bestia. Y es ese personaje, la segunda bestia, a quien se le da este poder, ¿verdad? O esta autoridad espiritual de infundir aliento a la imagen de la bestia, o sea, de la primera bestia, y vivió. Repito, para que no sea un enredo para ustedes. Para que no sea un enredo, repito. La segunda bestia, que es el falso profeta, es quien manda a los moradores a que le hagan imagen a la primera bestia. Y es la segunda bestia, este falso profeta, quien infunde aliento a la imagen de la bestia y vive, ¿verdad? Dice claramente, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo aquel que no la adorase. Y hacía que todos, pequeños, grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí en el versículo 17 tenemos 3 tipos de marca. Tenemos 3 tipos de marca. Repito, aquí en el versículo 17 tenemos 3 tipos de marca. Dice, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca, 1, o el nombre de la bestia, 2, o el número de su nombre. Ya tenemos claro que no va a ser una sola marca, sino 3 tipos de marcas. Pero hay un detalle importante aquí. Volvamos al verso 15, dice, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase. La imagen hablase. ¿Y quién es el que ordena aquí la muerte de quien no adora a la bestia? Repito, ¿quién es el que ordena la muerte a los que no adoran a la bestia? Dice, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia. ¿Y quién es el que hace esta hazaña de infundir aliento a la imagen de la bestia? Es la segunda bestia. El falso profeta es quien se le permite infundir aliento a la imagen que él mismo mandó a los moradores que le hiciesen a la bestia, a la primera bestia. Y la imagen habló, dice acá, y la imagen, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo aquel que no la adorase. O sea, ¿quién ordena la muerte de aquellos que no adoran a la primera bestia? Es la imagen de la bestia. Es el que ordena que aquel que no adore a la imagen o a la bestia, que es lo mismo, ¿verdad?, mueran. Entonces, la orden no viene del falso profeta, de la segunda bestia. La orden viene, o sea, el que hace matar a quien no adora su imagen es la primera bestia, a través de su imagen. Dice, la imagen de la bestia, dice, se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen, esa imagen que fue hecha por los hombres, para que esa imagen hablase e hiciese matar, esa imagen, e hiciese matar a todo aquel que no la adorase. O sea, si no adoran a la bestia o a su imagen, están fritos. Dice, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo aquel que no la adorase. Y hacía, ¿quién hacía?
Porque aquí dice en el versículo 16, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. ¿Quién hacía esto? El que hacía esto bajo una orden es la imagen de la bestia. La imagen de la bestia que habla aquí dice, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo aquel que no la adorase. Y hacía, ¿quién hacía? Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. ¿De quién viene esa orden? Bueno, esa orden viene de esa imagen de la primera bestia que fue mandado a hacer por la segunda bestia, que es el falso profeta. Recuerden que estamos leyendo y hemos leído que el falso profeta es quien manda a los moradores de la tierra a que le hagan una imagen a la primera bestia, y a esta imagen hecha por los hombres, la segunda bestia, que es el falso profeta, le infunde aliento. Se le permitió infundir aliento a la imagen para que la imagen que tuvo vida hiciese matar a todo aquel que no la adorase. O sea, esa imagen, el cual fue hecho por los hombres, ¿verdad? Es la que va a hablar, porque se le va a infundir aliento, ¿verdad? Se le va a infundir vida a través del falso profeta, a quien realmente se le permite infundir aliento a la imagen. Esto viene, es hazaña, esa autoridad es de la segunda bestia. Entonces, la segunda bestia hace esta gran hazaña de infundir aliento a la imagen de la primera bestia, porque recuerden, la orden para crear esta imagen es un mandato de la segunda bestia. Entonces, la segunda bestia manda a los moradores a que le hagan una imagen una imagen a la bestia, ¿verdad? A la primera bestia, y esta imagen, ¿verdad? Vive a consecuencia de que le infunde aliento la segunda bestia. Entonces, quedamos claros. ¿Quién le da vida a la imagen? No es la primera bestia, sino es la segunda. ¿Quién es el que habla para que mueran los que no adoran a la imagen? Es la misma imagen, repito, es la misma imagen de la bestia quien habla y hace que todos los que no la adoren mueran. Entonces, ¿de quién va a venir la orden para que aquel que no adore a la imagen de la bestia muera? De la imagen que habló, de esa imagen que fue hecha por los hombres, de esa imagen al cual se le dio vida. Y quien le dio vida fue el falso profeta, la segunda bestia. Es literalmente que viene la orden para que todo aquel que no la adorase, no adore a la bestia o a su imagen, mueran. Entonces, en el versículo 17 tenemos tres tipos de marca. Tenemos tres tipos de marca. Está la marca de la bestia, ¿verdad? Leamos para corroborar. Vamos al versículo 17 del capítulo 13 de Apocalipsis. Dice, que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Vamos a leer con detenimiento. Dice, que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese, 1, la marca, 2, o el nombre de la bestia, 3, o el número de su nombre. Entonces el versículo 18 dice, aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Ok, este último versículo, cuando dice el apóstol Juan, aquí hay sabiduría, o sea, él escribe esto, ¿verdad? Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Este versículo, para mí, en mi propia opinión personal, desde mi propio concepto,
solo vamos a saber cuando llegue ese momento, ¿verdad? Cuando llegue ese momento, yo creo que este versículo, este versículo apunta a las personas que van a vivir ese tiempo. Por eso dice, aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Fíjense que si el apóstol Juan, que era quien recibió esta revelación, no descifró este versículo, entonces quiere decir que esto estaba cerrado para el tiempo exacto, ¿verdad? O vamos a decir, el tiempo exacto del gobierno de la bestia. Entonces, yo creo que la iglesia de Cristo va a saber este gran secreto a través de este versículo, que se le va a abrir el entendimiento a los hijos de Dios en aquel tiempo. Cuando llegue ese momento, va a ser revelado lo del versículo 18. Bueno, quiero culminar ya con este estudio, que fue muy simple, ¿verdad? Entonces vamos a repasar. El dragón, ¿verdad? Que es el personaje más poderoso del capítulo 13 de Apocalipsis, es quien da toda su autoridad a la primera bestia. A la vez, la primera bestia de Apocalipsis también le da su autoridad a la segunda bestia, que es el falso profeta. Este es el orden jerárquico. Satanás da su poder y autoridad a la primera bestia, y esta primera bestia también le da la autoridad que tiene a la segunda bestia. O sea, la segunda bestia, el falso profeta, no recibe esa autoridad que tiene para hacer señales directamente de Satanás. Repito, no recibe la segunda bestia esa autoridad que tiene directamente de Satanás, sino de la segunda bestia, quien es literalmente su Dios, ¿verdad? Porque el falso profeta viene a ser súbdito de la primera bestia y busca la adoración de esa primera bestia, no su propia adoración. Entonces, muchos expositores de la Biblia en cuanto a escatología dicen que esta segunda bestia, que es el falso profeta, es el personaje del cual habla el apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, verso 3 al 10, ese hombre de pecado. Y repito, imposible que sea ese personaje del cual habla Pablo en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, verso 3 al 10. Ese personaje es imposible que sea la segunda bestia de Apocalipsis, el falso profeta. ¿Por qué? Porque este falso profeta no busca ser reconocido como Dios. Sin embargo, en el verso 4 del capítulo 2 de 2 de Tesalonicenses dice claramente, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, hablando de ese hombre de pecado, ¿verdad? El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Fíjense, dice que se hace pasar por Dios, o sea, busca ser adorado como Dios. Pero la segunda bestia, el falso profeta de Apocalipsis, no busca ser adorado como Dios, sino busca la adoración de la bestia, de la primera bestia, quien realmente es adorado junto con el dragón en ese contexto del capítulo 13 de Apocalipsis. Entonces, ¿quiénes son adorados en el capítulo 13 de Apocalipsis? Es el dragón y la primera bestia. La segunda bestia, que es el falso profeta, no busca su propia adoración, sino la adoración de su Dios, que es la primera bestia. Entonces, es esta segunda bestia quien literalmente a quien literalmente se le da la autoridad de infundir aliento a la imagen que él mismo mandó a los moradores que le hagan a la primera bestia. Entonces, este falso profeta es quien infunde aliento a esa imagen que él mismo mandó a hacer a los moradores de la tierra
de la primera bestia. Y es esta imagen que fue hecha por los hombres, que el falso profeta le infundió aliento, que habla, esta imagen habla y hace matar a todo aquel que no la adora, a la imagen, o sea, a la imagen o a la bestia. Y es de esta imagen, perdón, de la primera bestia, es que viene esa orden de que quien no la adore, muera. Entonces, ¿qué es la marca? Bueno, tenemos acá en el versículo 17 del capítulo 13 de Apocalipsis, tenemos la marca de la bestia. Pero hablamos de tres tipos de marca. Dice, la marca, 1, o el nombre de la bestia, 2, o el número de su nombre. Son tres tipos de marca. En el versículo 17 del capítulo 13 de Apocalipsis dice, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Repito, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Son tres tipos de marca. Ahora bien, la marca va a ser impuesta obligatoriamente contra tu voluntad si estás viviendo en aquel tiempo. Bueno, eso es un error grande que se ha enseñado. La marca no va a ser impuesta o en contra de su voluntad o a fuerza la marca. No. ¿Quiénes van a recibir la marca? Aquellos que adoren a la bestia. Los que van a recibir la marca de la bestia son aquellos que adoren a la bestia. O sea, que si un hombre o una mujer no adora a la bestia, no va a recibir la marca. Porque la marca es la confirmación de que la persona adoró a la bestia y al dragón y reconoció a estos dos dioses, al dragón y a la bestia. Entonces, en forma de confirmación e identidad, se le pone, ¿verdad? No obligatorio, no por la fuerza, sino voluntariamente, la marca. Entonces, no van a recibir la marca de forma o a la fuerza, ¿verdad? Como se dice, bueno, a la fuerza con militares, ¿verdad? No. Esto va a ser muy simple. Aquellos que adoren a la bestia son los que van a recibir la marca. Los que no la adoren no van a recibir la marca. Entonces, también he escuchado a muchos que dicen que se ponen la marca de la bestia. O sea, yo no me puedo poner la marca de la bestia. Muchos dicen, aquellos hombres que se pongan la marca de la bestia. Eso está mal decir que se pongan, no. Porque no es que se van a poner, les van a poner la marca. Pero solamente aquellos que adoren a la primera bestia y al dragón. Entonces, lo correcto es creer y enseñar que solamente las personas que adoren al dragón y a la primera bestia, repito, adoren al dragón y a la primera bestia, son los que van a poder recibir la marca en confirmación y identidad. En forma de confirmación e identidad de que pertenecen a ese gobierno. O sea, ¿qué es la marca en definitivo? Es la identidad, es la forma de identificar quiénes pertenecen a quién. Entonces la marca es la forma en que, o sea, los tres tipos de marca que van a ver, que es la marca, el nombre o el número de su nombre, van a ser la forma en que se van a identificar quienes pertenecen a ese gobierno, al gobierno de la bestia, quienes han adorado y han reconocido a la bestia como Dios y al dragón también como Dios. O sea, dos dioses, el dragón y la bestia. Entonces, esto es lo que quería decirles, que yo he escuchado muchas veces a las personas enseñar incorrectamente, diciendo que la marca de la bestia va a ser puesta en las personas contra su voluntad. Eso es mentira.
Nadie va a ponerte en contra de tu voluntad la marca. Si es que llegase usted a estar en aquel día, nadie va a venir a ponerte una pistola en la cabeza para que recibas la marca. No. Es primero la adoración. Si uno no adora reconociendo a la primera bestia y al dragón como Dios, no va a recibir la marca. Entonces, ¿qué es la marca? Es la confirmación de que ya él o ella adoró a la bestia, a la primera bestia y al dragón, reconociendo a esos dos dioses, ¿verdad? Al dragón y a la primera bestia como dioses, como al hijo de la bestia, al hijo del dragón, que es la primera bestia, como Dios, y al dragón. Son dos los que van a ser adorados. Repito, son dos los que van a ser adorados. Entonces, eso de que la marca va a ser puesta contra tu voluntad de forma obligatoria, eso es mentira. Ahora sí, las personas van a morir si no adoran a la primera bestia y al dragón. Si las personas adoran al dragón y la primera bestia, se salvan de morir, pero se condenan, porque van a recibir la marca en confirmación de su adoración y van a ser condenados. ¿Por qué? Porque la ira de Dios se derramará sobre los que reciban la marca de la bestia. Entonces aquí está la claridad. Entonces, muchos de ustedes que están escuchando, quizás han escuchado a muchos enseñando de que la bestia en su gobierno va a estar obsesionado por marcar, ¿verdad? Entonces hay muchas mentiras de que la bestia va a enviar a sus soldados a marcar obligatoriamente a las personas. Eso es mentira. La bestia lo que quiere es ser adorado. Quien adore a la bestia, a la primera bestia, y al dragón, o al dragón y a la primera bestia, son los que se salvan de ser decapitado y llevado en cautiverio. Reciben la marca, que son tres tipos de marca, ¿verdad? La marca, o el nombre, o el número de su nombre, y pertenecen a ese gobierno, porque ya al ser marcado, están reconociendo a la primera bestia y al dragón como sus dioses. Y entonces pueden comprar y vender. Los demás no van a poder comprar ni vender en el gobierno mundial de la bestia. Y esto va a ser algo muy jodido. Entonces, hay muchas personas que enseñan, ¿verdad?, de que la bestia va a andar obsesionada por marcar. No. La marca es la confirmación de que ya antes adoraron. O sea, aquí lo importante es que va a ser, o lo que va a ser importante es la adoración. Si no adoran a la bestia, a la primera bestia y al dragón, no van a recibir la marca. Entonces nadie va a poder engañar a la bestia. ¿Por qué? Porque si no, cualquiera recibiría la marca y se salvaría de la decapitación. No, acá la bestia exige sinceridad. Así como Dios exige sinceridad, la bestia va a exigir sinceridad. Y la bestia va a buscar la adoración sincera de quienes son sus súbditos. Entonces, dejemos de estar mintiendo y decir que la bestia va a buscar marcar primero. No. ¿Verdad? No. La bestia lo que primero va a buscar es ser adorado. O sea, va a buscar la adoración suyo, la primera bestia. Va a buscar su propia adoración y la adoración del dragón. Y el falso profeta, que es la segunda bestia, busca la adoración de esos dos, pero principalmente de su Dios terrenal, que es el hombre de pecado, que es la primera bestia de Apocalipsis. Entonces la segunda bestia, que es el falso profeta, no busca su adoración, sino la adoración de la primera bestia, quien es el que le dio el poder y la autoridad a la segunda bestia. Entonces queda aquí cerrado este estudio. Si alguno quiere comentar, sería muy bueno. Si le gustó este estudio que hice, este breve estudio, puede dejar su like y también puede suscribirse a este canal. Voy a estar subiendo contenido de enseñanza bíblica cada vez que puedo. Muchas gracias a todos. Gracias y paz. Muchas gracias por su atención.